desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador, desde Vergara para el mundo, de 33 Vergara para el mundo, a través del www.ellibertador.com.uy. Pueden encontrarnos, como siempre les digo, en alguna aplicación de radio, Tuning Radio, buscan El Libertador de Vergara y nos van a encontrar ahora con más alcance, después de que bajamos la antena y pusimos una nueva, con más alcance, así que nos van a poder escuchar más y nos van a poder, desde ahí, desde la playita, también nos van a poder escuchar. Pero bueno, también darle la bienvenida a este primer capítulo de Para Viajar Lejos con María García Marichal, que ya nos acompaña. ¿Cómo estás, María? Muy bien, feliz de este reencuentro. Un abrazo grande a la audiencia y a quienes nos siguen. Bueno, no puedo estar más contenta. Un placer tenerte con nosotros. Bueno, acordarse hacerle el acuerdo, mejor dicho, a la audiencia, que nos pueden ubicar a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, donde colgamos los contenidos, están los videos ahí y ahí nos van a poder encontrar entonces para poder disfrutar de estas columnas. Tercer temporada ininterrumpida, algo así como 93 videos, 93 columnas hemos hecho hasta este fin de 2022 y comenzamos la tercera temporada. Tenemos que celebrar las 100. Sí, pues, sí. Con algo, con un programa. Algo tenemos que hacer. Algo vamos a tener que hacer para el programa número 100 columnas, de Para Viajar Lejos. Muchas columnas que hemos hecho a lo largo de estos años, esta semana. Creo que empezamos en pandemia, ¿no? Empezamos en pandemia y empezamos por Zoom. Sí, empezamos por Zoom. Y posteriormente, a medida que la situación se fue regularizando, comenzamos a hacerlo en estudio. Exactamente, que la idea era hacerlo en estudio, pero pasa que nos agarró la pandemia justo. Pero vino bien igual. Fue muy linda. Para mí fue un aprestamiento para trabajar en la radio. Totalmente. Bueno, María, contanos un poquito qué vamos a tener hoy y presentar nuestra invitada. Claro. Hoy vamos a presentar a una escritora que, además de ser una escritora brillante, es una amiga muy querida, forma parte de los desayunos literarios del Centro Cultural Carlitos, pero además es una mujer con una actividad social muy fuerte, con distintos grupos de trabajo sobre los que ella nos va a explicar ahora, que además hace medios de comunicación, es comunicadora, lo es desde hace mucho tiempo, y que, por si eso fuera poco, es traductora y es psicóloga, que ya está retirada, pero ha trabajado en eso durante mucho tiempo. Bienvenida, Betty, un gusto tenerte con nosotros. Betty Jaureguizar. Bueno, yo estoy encantada de estar acá porque además este lugar me encanta. Es hermoso. Muchas gracias, Marita, por la invitación. Muchas gracias, Carlos, por la bienvenida. Y estoy muy feliz de estar acá. Trayendo un poco, lo que he escrito. La invitación venía un poco por ahí y si vamos a contar que estamos haciendo un montón de cosas. Hay mucho para contar. Digo, claro, estoy trabajando más ahora que antes de jubilarme. Claro, nos pasa, a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo estoy jubilada desde el año 2019 y trabajo más ahora afortunadamente. Claro, y en muchas actividades, la mayoría de ellas son horarias, pero que bueno, el haberme jubilado de psicóloga, yo estudié traductorado cuando era muy jovencita,
Y ahora, y después cuando terminé la carrera de psicóloga me dediqué más a la psicología, igual siempre seguí con alguna actividad dentro del traductorado, me dediqué más a la psicología, a la parte de trabajar en temas de género específicamente, violencia doméstica, violencia basada en género. Esa ha sido, bueno, como mi línea de especialización. Y después que hice aparte de eso, tuve programas de radio en el Sodre, en alguna de las radios del Sodre, programas culturales, hice talleres de escritura con un compañero hoy fallecido con el que hacíamos la radio, el programa de radio. El programa de radio, que es un poco de acá en la zona, así que Julián Segovia. Y ahora retomé un poco, después que me jubilé, retomé la parte de escribir. Ya tengo publicado 2 libros, ya vamos por el tercero en cualquier momento. Así que bueno, en eso, contenta, estoy haciendo teatro. Claro, escuchame. Completita. Totalmente. Betty, yo quiero... No me sé quedar quieta por eso, Carla. No, es imposible, quieta, imposible. Antes de profundizar más en nuestra conversación, quiero destacar que Betty es una excelente escritora de microrelatos. Los 2 libros que Betty publicó hasta ahora, hay otro diferente del que ella nos va a hablar, son Historias Mínimas, que es un precioso cuento de microrelatos sobre el que ella nos va a comentar ahora, y el que presentó el año pasado, estupendo, preciosísimo, Madera de Deriva, que tiene un enfoque diferente. Betty, ¿por qué microrelato? ¿Por qué estas historias mínimas y Madera de Deriva? ¿Y qué hay ahora, más adelante? Bueno, mira, antes de contestarte eso, te voy a decir que quiero contarle a la audiencia, porque hice toda una pasada por todas las actividades que tengo, pero quiero mencionar especialmente los desayunos literarios, que fue donde nos conocimos con María, que es un lugar que yo amo, que este es el tercer año, vamos a empezar ahora en marzo, que es el tercer año que está funcionando en Las Piedras, en el Centro Cultural Carlitos, y que ha juntado gente diversa, muy diversa en todo sentido, en edad, en sexo, en intereses, en nivel de formación, en un montón de cosas, en formas de escribir. Nos une que a todos nos gusta la literatura, nos gusta escribir y nos gusta compartir lo que escribimos. Exacto. Vos le pusiste masa madre a ese grupo. Le puse masa madre. Sí, es le puse masa madre porque es eso, es un espacio que leuda ideas y que después, bueno, salen unas cosas preciosas que compartimos entre nosotros y que ya hemos publicado algunos libros y que hay una novela colectiva que está ahí pronta para corregir. Algunos de nosotros nos hemos presentado a algunos concursos literarios y les fue muy bien. Nos ha ido bien y además los hemos festejado entre todos como un logro de todo el grupo, porque es verdad, es un logro de todo el grupo, porque todos siempre salís del grupo con algo que te aportó y que realmente es un alimento. Es un alimento. No hay duda. Bueno, antes de pasar un poquito a estos libros, ¿cómo se te ocurrió la idea de empezar a escribir, imprimirlo, ¿no? Y también, ¿cómo llegás al grupo también? Bueno, ¿cómo llego al grupo? María se ríe. Vi luz y entré. Recién estábamos saliendo de la pandemia, donde se empezaron otra vez a ver cosas presenciales.
Yo vivo en el campo, vivo cerca de Sauce, pero vivo en el medio del campo. Y entonces tenía hice algunas cosas por Zoom mientras que estuvo la pandemia. Y tenía muchas ganas de juntarme con gente y no sabía muy bien, viste que después hubo todo como un caos después de la pandemia, que uno no sabía muy bien para dónde tenía que agarrar. Entonces me enteré de casualidad que en Las Piedras se empezaba ese grupo y dije, bueno, yo voy, es gratis, me queda cerca de mi casa, realmente no conocía a nadie en el grupo. No sabía ni de qué se trataba ni nada. Desayunos literarios. Dije, me gusta el nombre, es de mañana, no tengo que andar de noche manejando. Me venía todo bien, el día, la hora, todo. Y fue eso, vi luz y entré. A ver qué pasaba. Podía no haber ido nunca más. Porque ¿Y ahí empezaste a tener ganas de escribir? No. Yo ya tenía publicado mi primer libro, que lo publiqué a fines del 2020. Yo escribo, no voy a hacer el chiste que hace todo el mundo, que escribo desde que estaba en la escuela, pero sí escribo desde que estaba en la escuela. Siempre escribí cosas y ya me había presentado a concursos, sobre todo cuentos. Siempre me gustó escribir cuentos. Un poco la formación que tuve en el traductorado, que en esa época no había una tecnicatura como hay ahora, aparte de corrección de estilo, estaba incluida dentro del traductorado un poco, entonces te llevaba un poco obviamente siempre me gustó leer. Yo tengo mi papá y mi mamá y mis tías y mis tíos y mis primos y mis tías abuelas y mi hijo, todos docentes. La única oveja negra de la familia fui yo, que salí psicóloga. Así que en mi casa siempre hubo mucho libro y siempre fomentamos mucho y consumimos mucha literatura. En la mitad de 2020 falleció mi esposo y yo tenía un montón de cosas escritas y él siempre me decía, ¿por qué no publicás? ¿Por qué no publicás? ¿Por qué no publicás? Que están muy buenos tus cuentos, que están muy buenos tus cuentos. Y el primer libro, que fue Historias Mínimas, en realidad lo publiqué a los pocos meses que él falleció y fue como una especie de ponerle tributo a él y a esa insistencia de él de que yo publicara. A él le gustaba mucho como yo escribía y ya te digo, siempre me insistía mucho en eso. A la gente le encantó. Yo lo hice un poco como por mí y por él y por fines de 2020, o sea, estábamos todavía en pandemia y bueno, un poco por sacarme las ganas y decir, árbol se había plantado, hijo ya había tenido, así que me faltaba el libro. Y a la gente le encantó. Hermoso, es hermoso. Cosa que me sorprendió gratamente, pero me sorprendió que en el sentido de que además de la gente que yo con la cual compartí el libro, estaba en las librerías y la gente que no me conocía iba y lo compraba y le gustaba y me hacía buenas devoluciones. Entonces yo dije, bueno, es por acá. Está muy bien eso de que tengas como un retorno de otra gente de lo que vos hacés, porque siempre está esa discusión de que si un escritor escribe porque tiene la necesidad de escribir o escribe para que otros lo lean. Exacto. Y yo creo que son las dos cosas. Yo creo que son las dos cosas. Uno tiene la necesidad de escribir. Yo no soy una escritora compulsiva, o sea, yo cuando no tengo necesidad de escribir no escribo. Puedo pasar años sin escribir. Pero creo que también uno necesita como chequear con el afuera
si lo que estás escribiendo, a ver, cuando uno se siente escritor, que implica otras cosas, implica también manejar una parte técnica, manejar una parte de dominio del idioma, saber determinadas reglas para que lo que estás escribiendo, que ahora voy un poco engancho con lo que vos me preguntabas, claro, Marita, de los libros y de los microrelatos. El oficio de escritor, ¿verdad? El oficio. Que es el oficio, no es escribir... que no quiero que suene mal esto que voy a decir, pero no es escribir como un desahogo o como una terapia o como algo, bueno, me pasaron cosas y las escribo. Yo creo que no, que los escritores en general no escriben porque les pasan cosas, escriben porque necesitan, es como otro nivel. Después capaz, claro, que en lo que escribís contás, claro, cosas que te pasan, pero no necesariamente uno escribe cosas porque siente como la necesidad de escribir porque le pasan cosas. Yo creo que el oficio de escritor va por otro lado y que hay que manejar como determinadas técnicas y demás. Cuando uno llega a ese punto, necesitas también no solo la necesidad de escribir, sino que necesitas también la evolución del público, del que te lee. Porque eso es lo que te va a dar, si lo que vos escribiste no es una cosa personal y además el que te lee te devuelve que en algún punto tocó su historia, su vida, lo que escribiste lo conmovió, lo hizo reír o lo hizo llorar o le recordó algo que le había pasado, entonces ahí es como que eso está bien. Eso es una buena evolución. Claro que digamos. Sí, por supuesto. También tenés las otras, ¿no? Los extremos. Una vez yo leí en Catamarca, en las termas de Gembalá, leí una historia bastante tétrica, y vino un señor y me dice: escritora, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Pregunta aquel señor que está allá, ¿cómo supo usted todo lo que le pasó a él? Entonces yo traté de hacer mutis por el foro, ¿no? Porque realmente era una historia bastante terrible. Y yo digo, y hasta en eso sí, es muy importante que al otro le llegue. Y los microrelatos, los microcuentos, las microhistorias, Betty. Bueno, a mí siempre me gustó escribir corto. Siempre cuento esto porque yo creo que ahí ya, sin darme cuenta, estaba haciendo microhistorias. Cuando estaba en facultad tenía los parciales y los exámenes y yo me sentaba y me ponían una pregunta y yo escribía, ponerle una carilla y media, y ya me parecía que no sabía más nada. Y ya estaba, que ya había puesto todo. Y tenía compañeros que se levantaban y le sacaban más hojas, escribían 3, 4 hojas y yo decía... Me fue horrible. Me fue espantoso. Algo que hemos sufrido mucho. Porque no sé más nada. No puedo poner... Y entonces releía y pensaba, ¿qué más escribo? Porque para llenar papel nomás. Y no se me ocurría nada y siempre mis escritos eran todos cortitos. Y te iba muy bien. Y me iba muy bien. Claro. Me iba muy bien. Entonces, yo creo que sin darme cuenta, debe ser que tengo como algo, un poder de síntesis muy natural. Sí. Cuando yo descubrí a Monterroso, que es el dios de los microrelatos. Lo máximo, como era el pope de los microrelatos. Exacto. Es un escritor centroamericano que es como para los que hemos estudiado el género de microrelatos, que es un género dentro de la literatura, es como el maestro, ¿no? Sí, no hay duda. La forma en que escribe Monterroso,
el impacto que tienen los cuentos de Monterroso en 4 renglones, y uno queda como bueno, empecé como a estudiar la técnica del microrrelato, que me cautivó. Tiene una técnica bastante especial para escribir y hay que mejorarla, y hay que como proponerse escribir, decir lo máximo en la menor cantidad de palabras posibles, de una manera que impacte y que sea un cuento completo, que sea un cuento que tenga las características de cuento, que tenga un principio, un desarrollo y un final, y que tenga un punto de quiebre, como tienen todos los cuentos. Entonces, de repente eso está esa famosa anécdota del microrrelato de Hemingway, que claro, casualmente vamos a trabajar la próxima. Vamos a hablar sobre Hemingway, que era como era, se venden zapatitos de bebé sin estrenar. Exacto. Solo ese era el cuento. Solo es. Y en ese cuento decía todo. Claro. En esa frase, claro, que era una frase, era un cuento completo. Sí. Con todo lo que conlleva y con todo el sustrato emocional y con todo el dolor. Era un cuento completo, pero además, claro, súper emotivo, muy movilizador, y que uno se puede imaginar el dolor del personaje cuando está publicando ese aviso clasificado o ese aviso. Exacto. ¿Y cómo puedes decir? A mí eso como me fascina. De hecho, en el segundo libro, que es como, a ver, María, autoficción, si querés. O puede ser. Sí, puede ser. Es un género muy particular el del segundo libro, Madera de Deriva, porque es un libro que de alguna forma es autobiográfico. Es que es autobiográfico. Pero esa autobiografía está tan bien llevada y con un juego de tiempo tan interesante que realmente le llega a todas las personas que lo leen. Es decir, todos hemos pasado en algún momento por alguno de estos microrrelatos de Madera de Deriva. Que son cosas que me pasaron. Que son cosas de tu vida. Hay algunos que son una frase. Exacto. Una frase. O dos. Sí. A mí, por ejemplo, me encanta aquello de tú tan, como es tú tan dulce, tú tan melifluo, y yo tan a dieta. Eso es la primera, pero por ejemplo. Sí, pero había ese cortito que decía yo. Es hermoso este libro. Hay que tener muy mala suerte para que juegues a la ruleta rusa. Hay que tener muy mala suerte para jugar a la ruleta rusa y que me salga el tiro por la culata. Claro, ese está impresionante. Cassandra me avisó demasiado tarde para dejar de sentir, para dejar de amar. Eso es un cuento. Entonces tiene toda un sustrato, toda un contenido en poquísimas palabras que es realmente sorprendente. Es como acá, por ejemplo, en Historias Mínimas. En Historias Mínimas hay uno que a mí me encanta y que tiene mucho que ver también con el trabajo que vos has hecho, que tiene un epígrafe de Kramer que dice: pero ya ves, las ganas no se pueden esconder. Que dice: esa mañana, en la página 23, luego de años de silencios y mentiras, decidió salir del closet. No por valentía ni por convencimiento. Fue simplemente porque ya casi no tenía lugar de tantos esqueletos que los demás guardaban en el ropero. Te das cuenta, ¿no? En un mínimo párrafo, la capacidad de hasta del porqué, de entender la causa. Bueno, estamos especializándonos cada vez más. Sí. Cuando llegue a escribir una palabra, les aviso. En esa profesión que vos tenías de psicóloga social, ¿también se refleja mucho en tus libros? Sí, claro. Mucho. Sí. Podés leer
¿cómo es? ¿Oficio? Sí, en este está. En ese. Lee oficio, por favor. Bueno, justamente lo escribí. Yo quiero agradecer en público a toda la audiencia, a la señora María García Marichal. Esa soy yo. Porque no hay nada que agradecer. Sin ella no hubiera podido hacer No, lo hubieras hecho, claro que sí. Ella me ayudó a ordenar los cuentos, que yo ya los tenía escritos. Y además me prologó el libro con un prólogo que es como merece el libro, realmente. Bueno, esto es lo que escribí. Ahora que me preguntas eso, Carlos, escribí uno de los cuentos. Ninguno es más de una carilla, son todos así. El libro chiquitito, mimoso, así. Precioso, libros lindos de acariciar. Ahora en verano, ¿no? Para claro, esto es de bolsillo. Se llama Oficio y dice así: me ocupo de suavizar los sufrimientos de quienes se cruzan con mi vida. No necesito ir lejos para hacer algo de bien. No prometo nada, no hablo de resultados, no pretendo saber ni poder. Solo acaricio con benevolencia usando la voz y las palabras. Disfruto de mi pequeñez. Soy nada más que el conducto resonante del dolor ajeno que nunca me es ajeno. La que no tiene ninguna respuesta, la que solamente tiene una linterna y toma de la mano al que me acude. Intento dar luz a su camino, nunca dejarlo a oscuras, nunca solo, para que no se pierda en la oscuridad de lo ignorado. Algunas noches he llorado por todo el sufrimiento que sostiene la vida. Otras, creo saber que, por alguna razón que aún no comprendo, hay sufrimientos que esconden algo de dicha por venir. Bueno, ese es el resumen de mi trabajo. Del trabajo de Betty. Claro. Un trabajo... ¿Y qué tenés pensado para más adelante? ¿Seguir con el microcuento o te gusta alguna otra rama de la literatura? Bueno, ¿puedo contar? Por supuesto. Si no spoileás, podés contar. No spoileo, no. Ya tengo una novela escrita. Bien. Que es una novela corta. Por supuesto. Como debe ser. Jamás Betty va a escribir una novela larga. Betty no sé todo. Bueno, no sé porque yo dije, nunca voy a escribir una novela. Y la escribiste con bastante más rapidez de lo que yo imaginé que podía hacer, porque una novela llevó muchísimo trabajo, pero es una novela. Me dio mucho trabajo porque yo no sabía, nunca había intentado escribir una novela. ¿Pero te propusiste o te salió escribir una novela? Tenía un tema que quería escribir y tenía un personaje que quería que le pasaran cosas y no daba para cuento. Entonces dije, esto tiene que ser una novela, lo tengo que escribir en formato novela corta, formato nouvelle. Y me salió como, no sé, creo que en 3 meses la escribí. Ahora, escribí mucho. Por eso te digo, de repente puedo estar 6 meses que no escribo nada o escribo cositas así que no tienen mucho valor literario. El apunte del almacén. Claro, por ejemplo, que después lo pierdo. Las cuentas, que es lo que gasté y todo eso. Pero yo creo que me llevó 3 meses escribir. Sí, no más de eso. No más de eso. Pero escribí muchas horas, todos los días. Porque había algo dentro de mí que me pedía que escribiera. O sea, yo tenía a la protagonista le estaban pasando cosas y yo las sentía en mi... Yo a ver, le di mucha vida a esa protagonista porque yo sentía que quería que le pasaran cosas y quería ver cómo las iba resolviendo. Y bueno, y el personaje cobró una vida. Yo puedo contar una cosa cortita. Dale, por supuesto.
tengo una amiga que es la que me está haciendo las ilustraciones, porque la voy a publicar dentro de muy poco, que hace unos dibujos muy poderosos, muy potentes, y yo pensé en ella para que me ilustrara la tapa y la contratapa y adentro del libro algunas partes. Y entonces ayer me mandó unos bocetos y me dice, ¿te parece bien? Había hecho un dibujo ahí de la protagonista. Me dice, ¿te parece bien así la ropa? Digo, no, mira, hacele un poquito más formal, porque viste que ella va a trabajar al hospital y la había puesto con vaqueros y cosas. Digo, no, una musculosa, vaquero. Le digo, no, mira, es una... La muchacha, por supuesto, leyó la novela, ¿no? Antes de dibujar. Le digo, no, viste que ella, y se la nombro por el nombre, le digo, no, viste que Maite va, no la hagas demasiado formal porque viste que ella no es tan formal, pero hacerle un poco porque se va a trabajar, va al hospital a trabajar porque es médica y qué sé yo. Y de repente me di cuenta que le estaba hablando como si fuera una persona, porque yo le di en realidad vida a ese personaje. Ese personaje no es nadie en particular. Alguien me preguntó hace poco si era mi alter ego y yo dije no tiene que ver directamente con mi vida. Por supuesto hay cosas de mi vida ahí puestas, como supongo que en todo lo que escribimos ponemos cosas de uno, pero hacer un personaje, darle vida a un personaje es... Yo voy como a plantear lo que a mí me pasa, ¿no? Que creo que además lo hablé con otros escritores y después, es como desarmar personas que vos conocés y hacer un Frankenstein. Claro, está muy buena la imagen. Un collage. Porque desarmás personas que vos conocés o conociste en tu vida y entonces armás un personaje que le pones el pelo de tu amiga, la forma de reírse de tu hermana, el humor de tu mamá, ¿no? Claro. Y eso después es el personaje que cobra vida, sí, le pusiste, porque uno no inventa, nunca inventas de la nada, pero le pusiste cosas, pero no es no estás hablando de alguien que le cambiaste el nombre o algo, pero sí existió. En realidad la novela, este personaje, porque yo quería poner un personaje que dijera algunas cosas que me parecía importantes que había que decir y que yo sentía que había que decir. Es una novela potente, es una novela que es muy intensa, que es dura y que es muy tierna a la vez, y yo creo que tiene que ver con mis 31 años de trabajo con personas como psicólogo. ¿El título? El título se llama, la novela se va a llamar, o se llama, ya se llamó, Habitar el desorden. Y yo creo que tiene que ver con eso, porque todos los personajes son odiosos y queribles en algún punto. Como somos todos. Totalmente. Y además les pasan cosas que son... que uno de repente la estás leyendo. A mí me pasaba que después que la escribí, repasándola, ¿no? Qué jorobado que haga esto o diga esto. Y después decís... Y yo he hecho cosas jorobadas también, ¿por qué no? Claro. Y o en una situación, yo trabajé mucho tiempo con gente con muchas carencias de todo tipo, emocionales, económicas, en asentamientos, en policlínicas, de salud pública, gente muy humilde, pero no solo económicamente, con mucha carencia emocional y afectiva, y
y como vistos como desde lejos, y yo creo que este libro es como un acercamiento a cosas que te pasan en lo cotidiano, porque vos vas, por ejemplo, vas manejando o vas caminando por la calle y capaz vas pensando en tu familia, en cosas, problemas tuyos que tenés que resolver, y se te acerca un pibe a pedirte plata, y eso es forma parte de tu realidad en ese momento. En ese momento también sos vos sos el mismo que va pensando, pero a su vez sos el mismo que elegís darle o no darle, que le mirás la cara o no le mirás la cara, que pensás en que se va a gastar la plata que vos le des o no, y después caminarás medio metro y seguirás con tus cosas, pero en ese momento interactuaste con otra realidad que no es tuya, o sí. Claro. O sí. Bueno, habitar el desorden es un poco eso. Son personajes que les pasan cosas y están permanentemente chequeando sus vidas con la realidad. ¿Cómo conseguimos los libros? Los libros están en la mayoría de las librerías, y si no me los pueden pedir a mí, que no sé si puedo por supuesto. dar acá un teléfono. Sí, claro, por supuesto que sí. Tengo una página de Facebook que se llama Breves Historias. Bien. Que la pueden buscar ahí, donde tengo los 2 libros publicados y además comentarios y presentaciones, devoluciones, devoluciones de gente que lo ha leído. Estuvimos con los libros en la Feria del Libro. El editorial que me los edita forma parte de un colectivo de editoriales independientes que se llama Sancocho, y la editorial particularmente se llama Jingo Editora. Mi número de celular es 099-709-723. Si me quieren mandar un WhatsApp y se los hacemos llegar. Ahora por todo febrero tenemos una promoción. Ya paso el chivo de todo. Que los 2 libros por 500 pesos. Los libros salen 350 cada uno. Y están en las librerías, en la mayoría de las librerías los tienen, y si no los tienen en el catálogo y los pueden pedir. Pero además me los pueden pedir a mí directamente, que les hago la promoción de 2 por 500. Recuerden entonces, Historias mínimas, Madera de Deriva, un hermosísimo título, de Betty Jaureguizar. Repetí el teléfono, por favor, Betty, aunque después lo vamos a dejar, ¿verdad? Lo vamos a dejar en pantalla. 099-709-723. Me lo pueden pedir por WhatsApp. Excelente. Además son lindos de leer, porque viste que la gente que no le gusta leer muy largo, como son tan cortitos. Y te preguntan, ¿tiene dibujito? Tiene fotos, tiene ilustraciones. Tiene fotos, tiene ilustraciones, tiene fotos. ¿Algo más, María? Lo único que quería plantear es el nombre Madera de Deriva. Que nos explicaras brevemente eso para terminar la nota, porque el nombre Madera de Deriva es realmente muy sugerente, muy, muy sugestivo. ¿Por qué Madera de Deriva, Betty? Mira, Madera de Deriva es por lo siguiente. Yo estoy haciendo un camino interno también en ese sentido, que no viene el caso de explicar acá. ¿No es necesario que cuentes? Y a raíz de eso, estuve leyendo sobre la mitología escandinava, que los navegantes vikingos, cuando salían a sus travesías para pescar o en una guerra o en lo que fuera, cuando salían al mar, a la vuelta recogían los
pedazos de madera, que madera deriva se les llama a los pedazos de madera que van quedando en los recodos del mar o de los ríos. Y entonces los juntaban y hacían unas guirnaldas, las unían con piolas y hacían guirnaldas y las ponían en los frentes de sus casas para recordar esos viajes, esa aventura que hacían. Entonces a mí me pareció que esos pequeños relatos de cosas que me pasaron, que además no están en un orden cronológico, están desordenadas cronológicamente, pero tienen otro orden. En la tapa del libro está la madera flotando y en la contratapa está la guirnalda que hacían. Y entonces eso a mí me pareció que era un poco como el transcurrir de este libro. ¿Puedo leer este pedacito? Dale. Así lo explico bien. Cuando llegan a la orilla, las maderas flotantes se convierten en refugio de pájaros y de plantas, o las dunas crecen sobre ellas. Los vikingos decoraban sus casas con guirnaldas hechas con trocitos de madera flotante que la corriente del mar iba dejando en los recodos de la costa. Los recogían a la vuelta de sus travesías de pesca o de guerra como recuerdos de las aventuras vividas, los unían con una cuerda y los colgaban en el frente de sus casas. Estos trocitos de vida son parte de mi travesía, trocitos de madera que han quedado en la memoria, trocitos de madera flotante que he ido recogiendo para crear guirnaldas que me recuerden los mares que he surcado. Mejor explicado, imposible. Es la explicación. Perfecto. Bueno, muchas gracias por habernos visitado. Betty. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que se pasa precioso. Estupendo, la verdad que pasamos precioso. Muchas gracias de corazón, Betty, por habernos acompañado. Gracias a ustedes, Carlos y María. Y nosotros vamos a seguir con más columnas, por supuesto. Vamos a tener varios escritores que tenemos que nos quedaron colgados del año pasado. En el sentido de que todavía no los hemos entrevistado. Claro, totalmente. Claro. No, que quedaron colgados. No. Y bueno, el fruto de los talleres literarios también se ha visto en las columnas también, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto. Y eso es maravilloso. El hecho de que la gente se acerque a escribir, que escriba, que se nucleen en grupos, que se junten y que lean mucho y que escriban, porque eso realmente es de una nutrición intelectual y emocional impresionante. Bueno, de hecho, a veces hay gente que tiene la idea, tiene ese interés de hacerlo y no sabe por dónde arrancar. Entonces los talleres literarios como que lo ayudan también, ¿no? Exactamente, y para eso las próximas columnas vamos a darles los tips para que se vayan a acercar. Bueno, gracias María por habernos acompañado. Gracias Un también placer. por estar con nosotros y nos reencontramos en el próximo. Nos reencontramos en la próxima audiencia.